Muchas veces, los amigos se convierten en enemigos. Es algo que ya hemos conocido antes de la vida criminal. Parece ser el catalizador de muchas disputas violentas en el inframundo. Sin embargo, ninguna fue tan despiadada como esta. Un distrito en Suecia llamado Rinkeby fue la escena de una de las peores disputas que ha vivido el país. Los involucrados fueron absolutamente implacables, especialmente teniendo en cuenta que algunos de ellos solo tenían 16 años. Esta guerra criminal duraría casi 6 años y todo comenzó con un robo de 174.000 euros. Esta es la historia de la guerra criminal entre los Shotaz y los Death Patrol. Para conocer el comienzo de esta disputa, tenemos que retroceder hasta julio de 2015, concretamente a un distrito de Estocolmo llamado Rinkeby. El distrito de Rinkeby era el hogar de un grupo de jóvenes que no solo eran amigos entre sí, sino que también estaban involucrados en el crimen juntos, principalmente robos y tráfico de drogas. Todo iba bien, hasta que en la madrugada del 22 de julio ocurrió un suceso que lo cambiaría todo. Una oficina de cambio de divisas en Täby, un municipio al norte de Estocolmo, fue robada por 4 hombres enmascarados. Uno de ellos estaba armado con una réplica de un arma automática. Al entrar en la oficina, en cuestión de minutos, los hombres lograron robar 2 millones de coronas en efectivo, aproximadamente 174.000 euros. Un botín bastante grande. Cuando la policía llegó, los 4 hombres ya habían huido de la escena. 2 se marcharon en coche y los otros 2 en moto. El robo fue un éxito. Aún así, no todos los del grupo estaban contentos. Algunos miembros del grupo que participaron en la preparación del robo a última hora fueron apartados, y eso sería el catalizador de casi 6 años de violencia extrema y miseria. Uno de los miembros del grupo que fue dejado fuera del robo era un chico de 16 años llamado Masla. Simplemente no fue informado que el robo iba a tener lugar ese día y se sintió ofendido y traicionado. El hombre que terminó liderando el robo fue un joven de 19 años llamado Ismail, también conocido como Easy. Aunque probablemente estaba bastante contento con el éxito del robo, no sabía que este robo terminaría costándole caro, porque más tarde ese mismo día, Masla y algunos otros atrajeron a Easy a una zona boscosa de Bromsten, al norte de Estocolmo. Lo que exactamente ocurrió ahí sigue siendo incierto, pero alrededor de las 10 de la noche, la policía recibió una llamada de emergencia sobre un hombre gravemente herido. En poco tiempo, la policía llegó a la escena, así como un helicóptero medicalizado. En un intento desesperado por buscar ayuda, él salió arrastrándose de la zona boscosa, gritando por ayuda. Fue subido al helicóptero y transportado al hospital, pero ya era demasiado tarde. Easy había sido golpeado varias veces y finalmente disparado. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que la muerte de Easy obtuviera venganza. Solo 2 días después, el 24 de julio, alrededor de las 4 de la madrugada, hubo otro tiroteo. La policía fue alertada de un tiroteo cerca de la gasolinera en Bromma, al oeste de Estocolmo. Testigos escucharon numerosos disparos y luego vieron a un joven caer al suelo. Fue llevado rápidamente al hospital, pero no se pudo salvar su vida. El individuo fue llevado al hospital con heridas que ponían en peligro su vida. Las heridas eran de bala, dijo el portavoz de policía Tau Hag tras el incidente. Más tarde, revelaron que la víctima era un adolescente de 16 años. Era Masla, el chico sospechoso de haber atacado a Easy. Estaba claro que el golpe contra Masla fue una venganza por lo que había ocurrido con Easy. Estos 2 asesinatos causaron una gran división en el distrito de Rinkeby y marcaron el inicio de la guerra criminal. Lo que solía ser un solo grupo, ahora se convirtió en 2 grupos separados. Por un lado estaban los Shotaz, nombre que sacaron de la película jamaicana del 2002, estaban del lado de Easy. Por otro lado, los Death Patrol, Dödspatrullen en sueco, ODP por sus siglas,
Este fue un nombre dado por los medios y la policía, ya que este grupo fue acusado de estar disponible para ser contratados como sicarios y de estar involucrados en al menos 7 asesinatos no relacionados con la disputa de bandas. También se conocen como 3MST. La división del grupo marcaría el verdadero comienzo de la disputa, y Rinkeby ya no volvería a ser igual. Es difícil identificar a todos los involucrados en la disputa, aunque la mayoría eran jóvenes de origen somalí. Aproximadamente un total de 20 jóvenes entre 16 y 24 años formaban el núcleo de ambos grupos. Bajo ellos había decenas de otros miembros. Para que te hagas una idea, los 20 miembros principales fueron condenados conjuntamente por más de 330 delitos, según sus antecedentes penales. Estos incluían delitos relacionados con drogas, delitos con armas, robos, agresiones e incluso asesinatos. Durante aproximadamente un año después del robo, no se supo mucho de los dos grupos, pero eso terminó el 2 de diciembre de 2016. La policía recibió una llamada de emergencia exactamente a las 9:49 de la noche. Fueron informados de que 2 personas acababan de ser atacadas dentro del Minta Café en Rinkeby. Uno de ellos era Faisal, también conocido como Indiana. Faisal era uno de los miembros principales de la banda Shotad. La otra víctima era el hermano de Faisal, llamado Zakarie. Fueron atacados después de intentar huir del café y correr hacia una puerta trasera. Según información de la policía, los sospechosos utilizaron rifles automáticos. Lograron huir del lugar y la policía no pudo arrestarlos. Todos sabían que esto lo hicieron miembros de la DP. No fue hasta algún tiempo después que 4 personas de la DP fueron arrestadas como sospechosas del caso. Sin embargo, fueron finalmente liberadas por falta de pruebas suficientes. No pasó mucho tiempo antes de que el DP fuera atacado en represalia. Menos de 2 semanas después del ataque en el café, el 13 de diciembre de 2016, alrededor de las 4 de la tarde, ocurrió otro ataque. La policía recibió varias llamadas sobre ruidos fuertes que sonaban como disparos en Hjulsta, otro distrito de Estocolmo. Cuando la policía llegó a la escena, encontró un coche con alrededor de 30 agujeros de bala. Sin embargo, no había ninguna persona herida en el coche ni en las inmediaciones. Eso fue porque la víctima, un miembro de la DP de 20 años llamado Mustafa M., conocido como Muse, logró llegar por su cuenta al hospital. Una vez allí, se supo que había recibido 4 disparos en las piernas, pero no estaba en condición crítica. Finalmente, sobrevivió al ataque. La policía investigó la escena del crimen y encontró un rifle automático a menos de 20 metros del coche que fue atacado. Una vez más, el sospechoso logró escapar con éxito. El siguiente acontecimiento notable ocurrió al año siguiente. El 28 de diciembre de 2017. 4 personas fueron arrestadas bajo sospecha de delitos de tráfico de drogas. El arresto ocurrió tras una corta persecución en coche que terminó en el norte de Estocolmo. En conexión con los arrestos, la policía también allanó 2 domicilios. Esto los llevó a encontrar más de 25 kilos de anfetaminas. Más tarde, se informó que los hombres arrestados eran miembros de la DP. De hecho, eran de los miembros con más poder. 2 de ellos fueron liberados posteriormente. Uno de los detenidos era Mustafa Musa y el otro era Abdisamed, conocido por el alias Talang. Ambos fueron condenados a casi 8 años de prisión. Para ese momento, ya se sabía que el DP obtenía su dinero vendiendo narcóticos y también como sicarios. Por ejemplo, 3 de los detenidos el 28 de diciembre, Musa, Zakaria A, apodado Sobre, y Abdirahman, apodado Makelele, supuestamente habían llevado a cabo un asesinato en Uppsala en abril de ese mismo año. La víctima, un hombre de 40 años llamado Nabil, supuestamente estaba relacionado con el asesinato de otro hombre de una pandilla rival. Nabil se encontraba en un restaurante y al ir a buscar el coche fue tiroteado por los ocupantes de un Porsche. Posteriormente, encontraron el vehículo y el arma del crimen, que contenía ADN de Zakaria. Fue condenado a 17 años de prisión. No encontraron pruebas suficientes contra los otros 2.
El 31 de diciembre de 2017 ocurrió otro ataque atribuido a esta disputa. Ese domingo, la policía fue llamada por un hombre que fue atacado varias veces en un aparcamiento en Rinkeby. Cuando llegaron a la escena, ese fue efectivamente el caso. Un hombre llamado Karar, de 20 años, fue atacado mientras estaba sentado en su coche. Recibió 8 disparos. No sobrevivió. Karar era miembro de la DP. La policía no quiso confirmar si el motivo del tiroteo estaba relacionado con la disputa entre Shotaz y DP, pero aquellos que conocían a la víctima lo sabían con certeza. También sabían que la venganza llegaría pronto, y así fue. Alrededor de una semana después, el 8 de enero de 2018, Hamza, de 24 años, estaba sentado en una pizzería cuando un hombre entró sin dudar y disparó a quemarropa. Hamza no tuvo oportunidad y murió en el lugar. El sospechoso huyó de la escena. Se dice que Hamza tenía vínculos con los Shotaz, aunque el medio sueco DN informó que Hamza era amigo de ambos bandos. Sin embargo, en una disputa tan acalorada como esta, no era posible estar bien con ambos lados. La gente tenía que elegir un bando y mantenerse en él. O estabas del lado de los Shotaz o de la DP. No había otra opción. Unos 2 meses después, la policía logró averiguar quién fue el que mató a Hamza en la pizzería. Era un chico de 16 años llamado Abdirizak, también conocido como Shaki, y formaba parte de la DP. Fue arrestado por un incidente no relacionado, en el que estuvo involucrado en un allanamiento de morada. Como resultado de su arresto, la policía encontró el arma de fuego utilizada en la pizzería con su ADN en ella. Tras comparar la silueta de su cuerpo con la del tirador visible en las cámaras de seguridad y encontrar exactamente la misma ropa que llevaba el atacante, los fiscales reunieron suficiente evidencia para condenarlo por el asesinato. Abdirizak fue finalmente sentenciado a solo 3 años de detención juvenil cerrada. Los investigadores comentaron sobre las bandas. Se aprovechan de que los menores de 18 años solo reciben 4 años de prisión si son condenados por asesinato. Si hubiera tenido 18 años o más, habría recibido 18 años de prisión, según el veredicto. Este es un claro ejemplo de por qué las pandillas suecas están utilizando a chicos jóvenes para hacer su trabajo sucio. Además, al cometer estos delitos, pueden demostrar lealtad al grupo y fortalecer su posición dentro de la organización, que es lo que finalmente desean. Solo 2 años después del asesinato en la pizzería, ocurrió algo increíble. El 21 de julio de 2020, el entonces joven de 18 años, Shaki, estaba en salida supervisada con 2 de sus tutores. Sin que los supervisores lo supieran, estaban siendo seguidos por 2 hombres. Cuando llegaron al estacionamiento, los 2 hombres se acercaron y amenazaron a los supervisores. Les dijeron que era mejor no hacer nada o habría problemas, insinuando que tenían un arma de fuego. Los 2 supervisores se retiraron y Abdirizak y los 2 hombres huyeron en un taxi azul. Desapareció y la policía inmediatamente lo puso en la lista de buscados internacionalmente. Es asombroso ver lo fácil que fue todo esto. No obstante, 6 meses después, la policía logró arrestar a Abdirizak nuevamente. Volviendo a la disputa en sí, a lo largo de los años, la policía hizo algunos progresos para desarticular a los 2 grupos. Por ejemplo, los Shotaz recibirían un golpe el 3 de mayo de 2018, cuando 3 hombres fueron condenados por delitos graves con armas, entre otras cosas. El 9 de noviembre de 2019, un miembro de la DP fue arrestado en España. Según la policía sueca, era uno de los líderes de la pandilla. De vuelta en Suecia, fue acusado por su implicación en 2 asesinatos, uno de ellos el doble homicidio en el café de Rinkeby en 2016. Sin embargo, ambos casos contra él fueron finalmente desestimados. Supuestamente, la policía sueca informó a sus homólogos españoles que la red planeaba un asesinato en España, probablemente cerca de Málaga. Se sabe que la DP estaba asociada con la organización liderada por Amir Mekki, llamada Los Suecos. El siguiente capítulo de esta disputa se produjo en Dinamarca, en un municipio llamado Herlev, cerca de Copenhague. El 25 de junio de 2019, los Shotaz organizaron una reunión con un músico.
Lo que no sabían era que el músico jugaba a doble banda y los llevó directamente a manos de 5 miembros de la DP. Cuando se acercaron en su vehículo, un Audi plateado, miembros de la DP enmascarados salieron de su coche armados con un rifle AK-47 y pistolas. Vaciaron sus cargadores. Una de las víctimas murió en el lugar. Otra resultó gravemente herida y murió más tarde en el hospital. Y una tercera persona, milagrosamente, logró escapar. Por increíble que parezca, uno de los tiradores fue visto tomando fotos de las víctimas para publicarlas en redes sociales. Sin embargo, el fotógrafo cometió el error fatal de aparecer él mismo en la imagen. Una figura con pantalones grises de Adidas sosteniendo un arma automática se reflejaba en la pintura del coche. Poco después del incidente, la policía danesa logró arrestar a 5 hombres. Uno de ellos era Abdirahman Makelele, el líder de 23 años de la DP, junto con Benjamin Quabi, de 26 años, y Mansour, de 21, fue condenado a cadena perpetua. Los otros 2 sospechosos eran menores de 18 años en el momento del ataque y recibieron sentencias más ligeras de 16 años. Si comparamos esto con las penas que habrían recibido en Suecia, la diferencia es enorme. Fue la primera vez que extranjeros fueron condenados bajo la ley de pandillas de Dinamarca. Esta ley duplica la sentencia si el crimen puede vincularse a una organización criminal. Continuando con la guerra de pandillas, el 7 de agosto de 2019, un hombre llamado Nasser fue asesinado en el distrito de Tensta. Él no era miembro de ninguna banda. Sin embargo, su hermano Capone sí lo era. Capone era miembro de la DP, lo que hace de este otro claro ejemplo de cuán despiadadas eran estas pandillas. No les importaba si no eras miembro activo del grupo rival. Cualquier relación ya era motivo suficiente para ser eliminado. En Tensta también tienen su propia guerra de pandillas que está muy relacionada con la que nos centramos. Por un bando está la Red de Tensta, también conocida como HSL, que significa Headshot League. Y por otro lado la FLG, que significa Filterless Guys. Debido a los lazos de sangre, se podría decir que la FLG y los Shotaz son una misma banda, motivo que llevó a la HSL y la DP a aliarse. A estas alturas, la DP está muy debilitada, ya que la mayoría de sus miembros están encarcelados o muertos. Aún así, los tiroteos y ataques no se han detenido. Con las nuevas alianzas, el conflicto solo ha empeorado. Personas con lazos con los Shotaz, como el rapero Yasin, fueron arrestadas en enero de 2021 junto con miembros de la red de Borby y la red de Dalen, bajo sospecha de estar involucrados en el secuestro de otro rapero llamado Einar. Si te interesa este tema, lo hablamos más a fondo en el video del canal sobre la red de Borby. Esta disputa ha sido despiadada. Solamente he nombrado algunos de los asesinatos o ataques más mediáticos y que generaron más reacción en las bandas, porque si no, podríamos estar horas hablando de ataques. Si te gustaría un video con más detalles o una ampliación del tema en cuestión, házmelo saber en los comentarios. Si te gustan estas historias de guerras entre bandas, coméntalo y traeré nuevos temas. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso de los videos nuevos. Nos vemos en el próximo.